Si uno se fija, a lo largo de la historia, casi toda gran idea política parece surgir de la misma pregunta fundamental. Y es un debate que lleva siglos, enfrentando a dos tipos de pensadores que ven el mundo de formas muy, muy distintas. Vamos a meternos de lleno en esa eterna tensión. Y esa pregunta es, bueno, básicamente esta. ¿Construimos la sociedad pensando en cómo debería ser? O sea, en una visión perfecta de justicia y orden. ¿O más bien partimos de aceptar el mundo tal como es, con todas sus fallas y con la naturaleza humana tal cual la conocemos? Esta pregunta nos da como dos lentes para ver la política. Por un lado, está el lente utópico con el que miramos hacia un horizonte, imaginando una sociedad ideal, diseñada casi matemáticamente. Y por el otro está el lente realista, con el que miramos el terreno que pisamos, analizando el poder y la gente para construir sobre lo que de verdad existe. Bueno, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a definir bien este conflicto. Después, seguiremos el rastro de los soñadores, y luego escucharemos la respuesta de los pragmáticos. Veremos cómo esta discusión tan antigua prendió la mecha de las batallas ideológicas modernas y, claro, cómo sigue viva en la política actual. Ok, arranquemos. Es clave entender que esto no se trata solo de opiniones distintas. No. Son dos filosofías, dos maneras de pensar completamente diferentes sobre el gran desafío de cómo vivir juntos en sociedad. Y lo que es realmente fascinante es que esta división se repite una y otra vez a través de los siglos. Miren la tabla. Es increíble la consistencia, desde la antigua Grecia con Platón y su propio alumno, Aristóteles, hasta las figuras que moldearon el mundo moderno. Siempre ha habido una corriente soñadora y una corriente realista, conversando, o bueno, a veces chocando de frente. Comencemos por los soñadores. Esos pensadores que miraron el mundo a su alrededor y dijeron, no, esto no es suficiente. Se atrevieron a imaginar un mundo perfecto, diseñado con una precisión increíble, todo en nombre de un ideal superior. Y para esto no hay mejor punto de partida que Platón. Para él, la política no era un juego de concesiones, sino la ciencia de lo perfecto. Estaba convencido de que la razón podía diseñar un estado perfectamente justo, y que era casi una obligación moral intentarlo para no terminar siendo gobernados por la ignorancia. Y la visión de Platón era súper específica, casi como los planos de un arquitecto. Su ciudad ideal tenía que tener exactamente 5.040 ciudadanos, ni uno más ni uno menos. La propiedad estaba muy limitada para que no hubiera desigualdad, y la ciudad debía estar lejos del mar para que el comercio no la corrompiera. Y en la cima de todo, el poder absoluto para los reyes filósofos. Un diseño impecable en teoría, aunque quedaba la pregunta de quién iba a hacer el trabajo sucio, claro. Varios siglos después, esta idea platónica vuelve a aparecer, pero transformada por el cristianismo. San Agustín tomó esa idea de una ciudad perfecta y en lugar de ponerla en la tierra, la elevó a un plano espiritual. Su ciudad de Dios no era un proyecto político, sino un modelo celestial, un ideal perfecto al que la imperfecta ciudad terrenal siempre debía mirar, aun sabiendo que nunca la alcanzaría del todo. Y ya con la Ilustración, la utopía aterriza de nuevo, esta vez de la mano de Jean-Jacques Rousseau. Pero para él, la perfección no venía de un diseño de sabios, sino de la bondad natural del pueblo. Creía que si la gente se liberaba de las cadenas de una sociedad corrupta, de forma natural, surgiría una voluntad general, como una conciencia colectiva que siempre, por definición, buscaría el bien común. Claro que por cada soñador que diseñaba un mundo perfecto, había un pragmático que miraba el mundo real y preguntaba, sí, muy bonito, pero ¿cómo funciona esto en la práctica? Así que ahora vamos a ver cómo esta otra corriente se enfocó en la realidad, no en el ideal. Y la primera gran respuesta vino del propio alumno de Platón, nada menos que Aristóteles. Esta frase lo dice todo. A pesar de todo el respeto por su maestro, para Aristóteles, su lealtad más grande era con la verdad que podía observar, con lo que podía ver y analizar en el mundo real. Y aquí vemos la diferencia clave en sus métodos. Platón era como un matemático, partía de principios abstractos y a partir de ahí deducía su estado ideal. Aristóteles, en cambio, era como un biólogo, observaba, clasificaba, comparaba. En lugar de imaginar el gobierno perfecto, se puso a estudiar más de 150 constituciones reales para entender por qué unas funcionaban y otras no.
Siglos más tarde, Santo Tomás de Aquino retomó este realismo de Aristóteles y lo unió con la teología cristiana. Su argumento era muy práctico. La política no tiene que perseguir un sueño inalcanzable, sino que debe basarse en la razón y en la ley natural. Para él, una ley no es ley solo porque lo diga una autoridad. Para ser una verdadera ley, tiene que ser justa y racional. Si no, es simplemente una perversión de la ley. Y así llegamos a Maquiavelo, que es quizás el pragmático por excelencia. Él directamente cambió las reglas del juego. Descartó por completo la pregunta de ¿cuál es el gobierno mejor o más justo? Su única pregunta era ¿qué funciona? ¿Cómo se consigue el poder y cómo se mantiene para crear un Estado estable? Con él, la política se separa de la moral y se convierte en el crudo análisis del poder. Y este debate de siglos no se quedó en los libros de filosofía, para nada. Explotó en la era moderna, convirtiéndose en el motor de revoluciones y en la base de las grandes ideologías que lucharon, y siguen luchando, por definir nuestro mundo. En poco más de 70 años, el mundo se dio vuelta. La Revolución Americana buscó crear una república basada en principios prácticos de libertad. La francesa intentó rehacer la sociedad desde cero en nombre de la razón, un ideal utópico que terminó chocando brutalmente con la realidad del terror. Y poco después, el Manifiesto Comunista lanzó la que quizás será la utopía definitiva, un mundo sin clases. Y aquí el choque de ideas es total. Por un lado, la promesa utópica de Marx, una sociedad sin clases donde el Estado, que para él era una herramienta de opresión, simplemente se iba a marchitar, a desaparecer. Y por el otro, la dura realidad del Estado-nación moderno, pragmático, obsesionado con su poder y enfocado, como diría Maquiavelo, en acumular autoridad para garantizar el orden a cualquier costo. Y no hay que pensar que esto es solo historia, para nada. Esta tensión fundamental entre el sueño y la realidad es, quizás ahora más que nunca, el corazón de nuestra vida política. Y este es el punto clave. Cuando hoy escuchamos un debate sobre justicia social versus estabilidad económica, o sobre hacer reformas graduales versus una transformación total, lo que en realidad estamos escuchando son los ecos de Platón discutiendo con Aristóteles. Es la misma tensión, el mismo debate de siempre, pero con ropa nueva. Entender este marco, esta pelea entre soñadores y pragmáticos, no nos da todas las respuestas, pero sí nos da una herramienta muy poderosa para analizar el mundo. Y nos deja con una pregunta flotando en el aire. A la hora de pensar en cómo mejorar una sociedad, ¿qué debería pesar más? ¿La visión inspiradora de lo que podría llegar a ser o el análisis frío y riguroso de lo que es?